viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Ester capítulo 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año,
y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Hola mis hermanos, bienvenidos una vez más a este devocional Raíces. Hoy nos corresponde Ester capítulo 9. Qué bueno personalmente ha sido para mí poder volver a leer y meditar en el libro de Ester. Yo ya lo había leído antes en un par de ocasiones, pero la oportunidad que nos da el devocional Raíces de leerlo y de meditar y de estudiar en él, vuelve a traer bendición a mi vida personal, y así es la palabra de Dios. No importa cuántas veces ya hayas leído alguna porción, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y personalmente ha sido una bendición, algo bien bonito poder meditar y leer y aprender de nuevo nuevas cosas que antes no sabía acerca del libro de Ester. Y como mencioné anteriormente, ya hoy nos corresponde el capítulo 9. Estamos prácticamente en la recta final. Ester tiene 10 capítulos, el capítulo 10 siendo realmente breve. Entonces el capítulo 9 nos brinda como esa salida, como ese final de la historia del libro de Ester. En este capítulo yo observo 3 cosas que quiero compartir contigo hoy. La primera es esta. En Ester capítulo 9, versículo 1, la palabra dice así. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñoraron de los que los aborrecían. Qué interesante esta parte. Dice la Biblia que en el día 13 del mes número 12, que en el calendario judío es el mes de Adar, ese día estaba programado que ejecutaran a los judíos. Si ustedes recuerdan en los capítulos anteriores, el enemigo de los judíos, el malvado Amán, había aconsejado al rey para que diera un decreto en donde mataran a todos los judíos que vivían en el imperio persa. Según nos cuenta el libro de Ester, Amán echó suertes para buscar el día, y según la suerte que él echó, cayó ese día, el día 13 del mes de Adar. Y justamente ese día, entonces lo que esperaban que fuera lamento y gran calamidad, se volvió para los judíos en victoria y en celebración. ¿Por qué? Porque recordemos que Ester logró que el rey Asuero diera un decreto, no donde reversara el primer decreto, pues no lo podía reversar, pero ahora les daba autoridad y potestad a los judíos de que se defendieran de sus enemigos. Si bien en el primer decreto estaban indefensos, solamente podían esperar y sufrir la maldad que venía sobre ellos, ahora tenían el derecho de defenderse. Y como vimos en los capítulos anteriores, el temor de Jehová, digo yo, había caído sobre todas las personas, pues ya habían visto lo que había sucedido con Mardoqueo, ya habían visto lo que había sucedido con Amán, ya habían visto que Ester era del pueblo judío, así que tuvieron temor. Y como vimos en los capítulos anteriores, vimos que inclusive muchas personas se convirtieron al judaísmo y temieron y quisieron ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por las bendiciones y por el favor que había venido sobre los judíos. Ahora bien, cuando llega este día, lo que se suponía que fuera lamento, el Señor transforma en victoria. Como dice el Salmo, tú has cambiado mi lamento en danza. Y hay otro texto que también dice que Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales en sequedales.
Para nuestro Dios no hay nada imposible. Y qué curioso y qué interesante, que el día que Amán echó suertes para eliminar a los judíos, ese fue el mismo día que el Señor escogió para guardarlos, para protegerlos y para al final darle la victoria sobre sus enemigos. Este pasaje no es aislado en la Escritura, pues este es el carácter de nuestro Dios. En Segunda de Crónicas capítulo 20 también una historia muy similar en donde el pueblo de Moab vino y rodeó al pueblo de Judá. El rey era Josafat y vino un gran ejército y los rodearon. Josafat tuvo gran temor. ¿Y qué hizo? Clamó al Señor, ayunó, oró y el Señor, después de esa gran tribulación, le dio la victoria. De la misma manera, hay otra historia en Segunda de Reyes capítulo 19, en donde Sennacherib, el rey de Asiria, vino y rodeó otra vez a Judá, esta vez bajo el reinado de Ezequías. ¿Y qué sucedió? La misma fórmula. Clamaron al Señor, el Señor escuchó desde los cielos y defendió a su pueblo. Y como dije anteriormente, ese es el carácter de nuestro Dios. Un Dios que ama, un Dios que protege, un Dios que está ahí para los suyos. Un Dios que no se ha olvidado y que no se va a olvidar de su pueblo. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno y grande en misericordia. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros no confiamos en las cosas que se ven, nosotros confiamos en nuestro Señor. Y Él es el que tiene la última palabra. Así como vemos aquí en Esther 9, el día que se suponía que fuera para destrucción, fue el día que se convirtió en celebración y en victoria. El segundo punto que yo veo aquí, y desprendiéndose del primero, mis hermanos, es que el poder y la soberanía de nuestro Dios es realmente incomparable. No hay nada ni nadie que pueda detener sus planes. Y otra vez, esto es algo que vemos en toda la escritura. Pues ya vimos cómo Mardoqueo ascendió en el poder y era el segundo, solamente estando detrás del mismo rey Asuero, un judío, un miembro del pueblo de Dios que tenía gran poder y autoridad ahora en el imperio persa. Otra vez, esto no es aislado, también lo vimos en la historia de José en Egipto y también lo vimos en la historia de Daniel en Babilonia. Y es lo que yo les estaba mencionando antes. Cuando nuestro Dios se propone algo, no hay quien lo detenga. Y por eso te quiero compartir Isaías 43:13 que dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? La Biblia está repleta de momentos en donde la soberanía de Dios tomó lugar y no hubo quien se pudiera interponer a esto. Pensemos en el libro de Éxodo, las 10 plagas saliendo de Egipto. Pensemos en las murallas de Jericó. Pensemos en el nacimiento de Isaac. Pensemos en la conversión de Saulo de Tarso. Y pensemos en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. No solamente en este capítulo, sino en todo el libro de Esther, vemos la mano y la soberanía de Dios. Y aunque ya lo hemos mencionado muchas veces que el nombre de Dios como tal no se nombra en este libro, sí vemos su poder y sí vemos su dominio total sobre todas las cosas. Y la tercera parte que te quiero compartir que me llamó mucho la atención fue la fiesta de Purim. La fiesta de Purim se establece justamente en ese mismo día que estamos hablando, el día que se suponía que los judíos fueron eliminados, gracias a la victoria que Dios le dio. Mardoqueo, que ahora es el primer ministro del imperio persa, y Esther, quien es la reina del imperio, proclaman fiesta para el pueblo judío y la llaman la fiesta de Purim. Purim, dice la palabra, que viene de la palabra pur, que quiere decir suertes, o sea, la fiesta de las suertes. Otra vez, ¿por qué las suertes? Porque Amán echó suertes y escogió ese día para la destrucción de los judíos. Purim es considerada una fiesta menor, ya que hay 7 fiestas que fueron establecidas por nuestro Señor en el Antiguo Testamento. Pero luego vinieron otras fiestas menores, como por ejemplo la fiesta de Purim y la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah, celebrada por el pueblo judío, inclusive hasta el día de hoy. ¿Y por qué celebran ellos esta fiesta? Bueno, lo dice allí Esther, que era para celebración, para memoria
de la redención que habían recibido por parte de Dios, aunque no lo dice explícitamente, para supervivencia de ellos. Como mencioné anteriormente, esta fiesta se sigue celebrando hasta el día de hoy. Qué bueno sería que a ti y a mí no se nos olvide y que pudiéramos transmitir a las siguientes generaciones que Dios ha sido bueno con nosotros, que ha preservado nuestras vidas, que nos ha bendecido de gran manera y que Él es nuestro Señor. Para nosotros, el libro de Esther, como la fiesta de Purim, nos celebra que tenemos un Dios todopoderoso que reina y que gobierna y que no hay un detalle que se le escape. Y así concluimos el capítulo 9. No te pierdas mañana el capítulo 10 y gracias por ser parte de Raíces. Dios te bendiga. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad.